Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Bienvenido. Hoy expandimos juntos la lección 4 del curso de milagros, que comienza con la frase: estos pensamientos no significan nada. Y esta es una de las primeras lecciones que empieza a entrenarnos en soltar el apego al significado que le damos a todo. Al inicio puede ser desconcertante porque estamos muy acostumbrados a creer que nuestros pensamientos son importantes, son ciertos, son profundos o incluso una parte esencial de nuestra identidad. Pero el curso nos lleva a cuestionarlos desde un lugar completamente nuevo. Lo primero que sale a la luz al tocar esta frase es la confrontación directa con una creencia profundamente arraigada que dice que mis pensamientos sí significan algo. O, como leíamos en la lección anterior y en la lección 2, que dice que le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí, es decir, mis pensamientos significan todo. Estamos entrenados en darles valor absoluto, en creer que son importantes porque son nuestros, porque los pensamos nosotros y porque sentimos que definen nuestra experiencia de vida. Y no solamente eso, sino que estamos acostumbrados a defenderlos. Pero esta afirmación los despoja de toda relevancia. No dice algunos pensamientos no significan nada, no dice los pensamientos negativos no significan nada, sino estos pensamientos, los que estoy teniendo en este instante sin importar su contenido. La lección no discrimina entre pensamientos buenos o malos, simplemente declara que no tienen significado intrínseco. Si lo miramos desde la lógica del curso, desde la enseñanza del curso, esto tiene sentido porque el significado no proviene del pensamiento en sí, sino de la fuente que sostiene el pensamiento. Y si la mente separada es la que está produciendo estos pensamientos constantemente, entonces su contenido es ilusorio porque se basa en una percepción distorsionada de la realidad. Esta lección además nos lleva a observar nuestros pensamientos sin introducir ningún tipo de orden en ellos. Dice, estos pensamientos, no algunos pensamientos no significan nada, sino estos pensamientos en este instante no significan nada. Y lo que está haciendo esta lección es empezar a entrenarnos en observar sin intervenir, incluso el contenido de nuestra mente, sin clasificar, sin dividir entre pensamientos importantes e insignificantes. De alguna manera, comienza a trabajar en una disolución total de la jerarquía de pensamientos. No dice los pensamientos negativos no significan nada, pero los positivos sí, ni cambia los pensamientos negativos por positivos, ni tus pensamientos erróneos no significan nada, pero los verdaderos sí. Dice, estos pensamientos no significan nada. Y al hacerlo, está señalando que ninguno tiene un significado real en sí mismo. Y esto nos lleva como a una pregunta importante, ¿no? ¿De dónde vienen los pensamientos? No tanto en el sentido de dónde viene el flujo de pensamientos, sino más bien cómo es que este es un flujo de condena absoluto que desde algún lugar me veo como imposibilitado de frenar. Es decir, ¿cómo es que hay un flujo de pensamientos, de materia mental que percibo constantemente
y sobre el cual no tengo ningún tipo de autoridad. ¿Por qué siguen apareciendo estos pensamientos? ¿Por qué parecen tener un flujo constante, una inercia que no se puede frenar? ¿Y por qué parecen como imponerse, como si fueran algo externo a nuestra voluntad? El curso nos lleva a ver que este flujo no es natural, sino un hábito profundamente condicionado. El pensamiento compulsivo no es más que el mecanismo de defensa del ego. Es el ruido que mantiene la ilusión de separación en marcha. Pero hay algo más sutil acá, y esto es una invitación a no tener que entender todo lo que voy a estar expandiendo de esta lección o lo que estamos expandiendo juntos. Es más bien dejarte escuchar, ¿no? Dejarte hacer por la lección. La pregunta es, ¿quién es el que se siente debilitado frente a este flujo de pensamientos? Si el flujo de pensamientos sigue y yo me siento impotente para detenerlo, ¿quién es el yo que se siente así? Porque esta sensación de debilidad frente al pensamiento es en sí misma otro pensamiento más dentro del flujo. Es parte de la ilusión. Cuando la verdad, la presencia que realmente somos, no está jamás luchando contra el pensamiento. No necesita frenarlo, corregirlo ni hacerlo desaparecer. Solo lo observa sin identificarse. El problema aparece cuando creo que yo soy la mente que piensa. Cuando me tomo el flujo de pensamientos como si fuera mi flujo, mi identidad, mis pensamientos, mi experiencia. Ahí es donde parece comenzar una lucha. Pero si veo con claridad que el flujo de pensamientos aparece en mí, que no tiene sustancia real y que su significado es fabricado, ¿dónde está el problema? Es decir, no necesito frenar el pensamiento, solo necesito ver que no tiene poder sobre mí a menos que yo se lo otorgue. Estos pensamientos no significan nada. Y la lección continúa. Estos pensamientos son como las cosas que veo en esta habitación. Y esta es una clave muy importante en esta lección porque el curso está haciendo una equiparación directa entre los pensamientos y las cosas. Los pensamientos y los objetos externos que vemos. El curso nos dice tus pensamientos no significan más que esa silla que ves, que esa lámpara, que una ventana. Esto puede sonar raro al principio porque estamos acostumbrados a creer que nuestros pensamientos son algo íntimo, profundo, importante. Pero aquí Jesús los está reduciendo a simples objetos perceptuales exactamente igual que cualquier cosa que vemos afuera. ¿Y qué está haciendo con esta comparación? Nos está mostrando que nuestra mente le da significado tanto a los pensamientos como a los objetos del mundo de la misma manera, proyectando significados sobre ellos. Es decir, no vemos un pensamiento como un simple fenómeno mental sin valor, le damos una carga emocional, lo personalizamos, creemos que nos define. No vemos una silla como un simple objeto neutro, sino que le asignamos una función, una historia, un valor subjetivo. Pero la verdad es que ninguno de los dos tiene significado real en sí mismo, porque ambos forman parte de la misma ilusión de la percepción, es decir, son manifestaciones del mismo sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento del ego. Entonces, cuando el curso nos invita a observar nuestros pensamientos tanto como podemos observar las cosas que vemos, nos está entrenando para empezar a despersonalizar el pensamiento, a verlo con la misma neutralidad con la que vemos cualquier objeto. Esto nos lleva como a una pregunta interesante para la práctica. Si un pensamiento no significa más que una silla, ¿por qué reacciono ante él con tanta intensidad? Y la lección continúa.
Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante 1 minuto más o menos. Luego aplícales la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que en cierto sentido a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Esta parte de la lección introduce un punto clave que es no seleccionar los pensamientos. Es decir, nos estamos entrenando en observar el flujo de pensamientos sin intervenir, sin clasificar, sin excluir ningún pensamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque el ego siempre quiere dividir la experiencia en categorías. De hecho, no es que quiere dividir, está continuamente dividiendo la experiencia en categorías. Pensamientos buenos, los que me hacen sentir bien, los que validan mi identidad, los que parecen, por ejemplo, espirituales o elevados o positivos. Pensamientos malos, los que me generan culpa, los que revelan errores, los que muestran aspectos de mí que no quiero ver. Pero el curso nos está diciendo que todos son lo mismo. No hay diferencia real entre un pensamiento aparentemente noble y un pensamiento oscuro o negativo. Ambos provienen de la mente separada y ninguno tiene significado real. Esta parte de la práctica es muy liberadora porque nos saca del hábito de juzgar el contenido del pensamiento. Nos lleva a observar que lo que pensamos no nos define en absoluto y más aún nos muestra que la mente es un flujo caótico donde existen pensamientos contradictorios sin orden real. Nosotros creemos que hay lógica en nuestra manera de pensar, pero cuando observamos con más detenimiento, nos damos cuenta de que es un desorden sin sentido, un constante ir y venir de asociaciones aleatorias. Entonces la conclusión es, si mis pensamientos no tienen orden ni consistencia real, ¿por qué sigo creyendo que tienen un significado profundo? Al no intervenir, al no tratar de cambiarlos ni darles valor, empezamos a experimentar lo que el curso llama visión, que es la capacidad de ver más allá del ruido mental hacia lo que realmente es. Y esto de ver el ruido mental es muy interesante porque generalmente nos detenemos a mirar solamente la superficie de los pensamientos. Pero cuando trabajando en sesión 1 a 1 con Sistema UNA, con mis clientas y también por supuesto cuando yo estoy trabajando conmigo misma con Sistema UNA, nos damos cuenta, comenzamos a observar que realmente el ruido de la mente es absolutamente contradictorio. Es decir, en la superficie parece que tiene algún tipo de lógica, pero cuando empezamos a observar cada pensamiento por lo que es, nos damos cuenta de que cada pensamiento tiene contradicción en sí mismo, está dando supuestos o está asumiendo cosas que el pensamiento que continúa después está negando. Realmente todo es un caos. Y este observar ya es un proceso de quitar significado al pensamiento. Y la lección continúa. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar pensamientos buenos ni malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este fragmento es muy potente. Aquí el curso introduce un matiz fundamental
Y es que los pensamientos buenos también son parte del velo que cubre la visión real. La visión real es la visión que ve el ser que somos. Y el curso nos dice, los pensamientos malos son obstáculos directos para ver el ser que somos. Nos distraen, nos enganchan en el conflicto, nos sumergen en emociones densas que refuerzan la creencia en la separación. Y los pensamientos buenos son sombras de lo real. Pueden parecer más elevados, pero siguen siendo parte de la ilusión. No son la visión verdadera del ser, sino apenas reflejos distorsionados de lo que hay más allá. ¿Por qué los pensamientos buenos dificultan la visión? Los pensamientos buenos dificultan la visión porque todavía los estamos usando para aferrarnos a la identidad del personaje. Realmente esta práctica de estos pensamientos no significan nada, es una práctica de discernimiento. Entonces, por ejemplo, un pensamiento que dice soy una persona compasiva y amorosa, parece bueno, pero sigue sosteniendo la identificación con un yo separado que vive dentro de un cuerpo. Un pensamiento que dice voy por buen camino en mi crecimiento espiritual, parece positivo, pero sigue basándose en la premisa de que hay un yo individual que avanza o retrocede en el camino espiritual. Un pensamiento que dice estoy en paz parece alineado, pero sigue siendo una interpretación mental que no es la paz real. Ambos tipos de pensamientos, buenos y malos, forman parte del mismo sistema de percepción ilusoria. Lo que está más allá de ellos no es un pensamiento mejorado, sino es la experiencia directa de lo que realmente somos como la vida que somos. Es muy sutil porque cuando uno empieza a desidentificarse de los pensamientos negativos, el ego encuentra refugio en los pensamientos buenos y ahí la trampa es un poquito más difícil de ver. Pero el curso nos dice, no te interesan ni unos ni otros. Lo que realmente buscas, el anhelo profundo que sientes en tu corazón como si algo importante en ti faltara, no está en los pensamientos, está detrás de ellos. Es el espacio silencioso donde la presencia que eres, donde la vida que eres, simplemente es. Y la lección continúa. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Acá el curso comienza a invitarnos a esta práctica de discernimiento, de aprender a discernir entre lo que no tiene significado y lo que sí tiene significado. Esto es radical porque implica que hasta ahora hemos estado invirtiendo significado en lo que no lo tiene y al hacerlo, inmediatamente hemos pasado por alto lo que realmente importa. Lo que el curso está comenzando a hacer con estas primeras lecciones es reentrenar la mente para que deje de aferrarse al contenido del pensamiento y empiece a percibir algo más allá de él. Ahora, si lo llevamos a la experiencia directa, lo que no tiene significado es el flujo de pensamientos que observamos continuamente, tanto los buenos como los malos. Lo que sí tiene significado es lo que se encuentra permeando el pensamiento. Decimos detrás del pensamiento, pero no es detrás del pensamiento, sino lo que está siempre presente, lo que permanece cuando dejamos de aferrarnos a la mente conceptual. Pero acá viene algo interesante y es que no podemos tocar, por decirlo de una manera, lo que sí tiene significado intentando alcanzarlo con los pensamientos, con la mente que piensa. Por eso el primer paso es separar lo ilusorio de lo real
Y la única manera de hacerlo es dejando de proyectar significado en lo ilusorio. Es como si estuviéramos entrenando a la mente para que se deshaga de su propio ruido. No lo estamos combatiendo, solamente estamos dejando de reforzar el ruido. Y esto lleva a una pregunta clave que podemos usar en el día de hoy. Si mis pensamientos no significan nada, si no tienen significado real y no son mi identidad, ¿qué es mi identidad? ¿Qué soy yo cuando no me aferro a las historias constantes que me narra mi mente? Y la lección continúa. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro. Esto es muy bello y es un punto muy poderoso dentro de la lección, porque lo que está haciendo el curso es que nos está preparando para un cambio total en nuestra percepción de la realidad. Si te fijas, hasta ahora creemos que el pensamiento está afuera, en las situaciones de la vida, en lo que los demás piensen de nosotros, en lo que logramos o dejamos de lograr, en nuestras relaciones, en nuestro éxito, en nuestros fracasos. Y hemos creído que lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos, es una representación fiel de la verdad, que nuestros pensamientos son quienes somos. Pero el curso introduce esta idea de que podría ser exactamente lo opuesto. Es decir, lo que no tiene significado está afuera. Todo lo que percibimos en el mundo externo, incluyendo nuestras interpretaciones, juicios y asociaciones, no tiene significado real porque forma parte de la ilusión de separación. Y lo que sí tiene significado está dentro, no en el flujo de pensamientos, sino más profundo todavía que los pensamientos, en la verdad que somos, en la presencia presente que somos, en la presencia que presencia el presente que somos, en la realidad inmutable que no depende del pensamiento ni de la percepción para ser. Este cambio es el principio de la verdadera visión. Mirar afuera y ver que nada de eso tiene valor intrínseco, que todo lo que creemos que es importante es solo una proyección de la mente separada, y volver la mirada hacia adentro, pero no a los pensamientos, sino a la presencia que somos, a la vida que somos, que es lo único que realmente sí tiene significado. Esta es una inversión total del paradigma de percepción del ego. Estamos empezando a ver al revés de cómo estábamos acostumbrados a ver. Y la lección continúa. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Esta línea introduce otro aspecto crucial de este entrenamiento que estamos iniciando con las enseñanzas de un curso de milagros, y es aprender a distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta ahora la mente egoica ha confundido lo ilusorio con lo real. Mezcla lo que es verdad con lo que es falso y trata de darles el mismo nivel de significado. Pero el curso nos entrena para ver que solo hay dos categorías: la verdad, lo que es sin condiciones, eterno, inmutable, siempre presente, que nunca cambia, y la ilusión, todo lo que es transitorio, todo lo que nace y muere, todo lo que proviene de la mente separada, aparentemente separada. Pero el ego no quiere que hagamos esta distinción. Su estrategia es mantenernos en un estado de confusión donde estamos continuamente mezclando lo ilusorio con lo real, creyendo que nuestros pensamientos significan algo, que el mundo tiene valor en sí mismo, que las emociones efímeras son la verdadera paz. Por eso esta lección es tan importante,
porque empieza a entrenarnos en discernir. Y además no nos pide que forcemos nada, sino que simplemente nos demos cuenta de que hemos estado viendo todo mezclado. Por ejemplo, hasta ahora habíamos creído que hay pensamientos buenos y malos, pero en realidad todos los pensamientos que veo son ilusorios y no significan nada. Luego hay cosas externas que nos hacen felices o infelices, pensábamos eso, pero en realidad todo lo externo es lo mismo, es ilusorio. Después hay creencias de que hay cosas que importan más y cosas que importan menos, pero en realidad nada en el mundo tiene significado real. Esta práctica nos va llevando poco a poco a una claridad interna donde ya no nos dejamos engañar por las apariencias. Y la lección continúa. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Puedes aplicar la idea a sí mismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil, pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Aquí la lección introduce una estructura práctica clave y es cómo aplicar la idea directamente a los pensamientos que surgen. Nos dice que cuando identifiquemos un pensamiento, podemos nombrarlo con su contenido y aplicar la lección. ¿Por qué es tan específico el curso en esta lección? Y es porque sabe que cuando el entrenamiento es demasiado abstracto, la mente puede resistirse y no integrarlo realmente. Pero si tomo un pensamiento concreto, por ejemplo, este pensamiento acerca de que perdí algo importante y le aplico la lección, empiezo a ver directamente que su significado es ilusorio. Es decir, el objetivo de esta lección no es analizar los pensamientos, sino desactivar su significado. Y esta lección nos da 2 puntos claves. El primer punto es aplicarlo tanto a pensamientos al azar como a pensamientos que percibimos como perjudiciales. El curso sabe que tenemos pensamientos que nos generan sufrimiento y nos dice, aplica la lección a esos también, pero sin excluir el resto. Y la segunda clave es no examinar la mente por más de un minuto, porque al principio la mente no está entrenada y tiende a perderse en el análisis o la preocupación. Entonces, esta lección no es una lección de introspección profunda ni de un escaneo obsesivo. Se trata solo de observar, nombrar, es decir, observar el pensamiento, darme cuenta de que eso es un pensamiento, nombrarlo y aplicar la lección sin engancharme. Y esto nos da una pista muy importante sobre cómo funciona la mente. Y es que tenemos una tendencia automática a preocuparnos por lo que encontramos en ella. Pero este entrenamiento no busca que nos involucremos con los pensamientos, sino que simplemente veamos su falta de significado y soltemos. Y la lección finaliza con este párrafo. Además, puesto que estos ejercicios son los primeros de su índole, tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión con tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de 3 o 4 veces al día. Volveremos a ellos más adelante. Este cierre de la lección 4 es importante porque reconoce que suspender el juicio sobre nuestros pensamientos no es algo natural para una mente entrenada en la condena, en el juicio y en la separación. Entonces, hasta ahora siempre hemos juzgado nuestros pensamientos porque los analizamos, nos identificamos con ellos,
creemos que algunos son más valiosos que otros, nos preocupamos por nuestros pensamientos, sentimos culpa por pensar ciertas cosas, pero el curso nos está diciendo, puedes soltar todo eso. Y hay 2 puntos claves de este cierre. Primero, el curso sabe que suspender el juicio va a parecer difícil al principio, porque la mente está demasiado acostumbrada a evaluar y clasificar. Entonces, no se espera que lo hagamos a la perfección de inmediato, solo se nos pide que practiquemos, aunque la mente siga reaccionando con juicios. Y además nos invita a no repetir los ejercicios más de 3 o 4 veces al día. Esto es clave porque la mente tiende a esforzarse demasiado, a tratar de hacer bien la lección, pero este es un proceso de deshacer, no de esfuerzo. Entonces, si intentamos repetir la lección obsesivamente, caemos en el mismo patrón mental del ego, el control y la autoexigencia. Y la frase final es una promesa, dice, volveremos a ellos más adelante. Es decir, no toca resolver todo este caos hoy. El curso es un entrenamiento progresivo. Cada vez que volvamos a estos ejercicios, la mente estará un poco más preparada, más abierta, más dispuesta a soltar. Y antes de cerrar esta lección 4, me gustaría dejarte un recurso que yo llamo un recurso de disposición. Entonces, si sientes que observar tus pensamientos y aplicar la frase de hoy con conciencia, porque este no es una práctica de automatismo, sino de aportar conciencia a nuestro caos mental, si te resulta difícil, puedes probar con una frase de disposición como por ejemplo, que se me permita estar dispuesta a progresivamente y con mucha compasión quitar el significado que le he dado a todos mis pensamientos. Entonces, este tipo de frases de disposición es muy poderosa porque trabaja en el nivel donde realmente ocurre la transformación, el nivel de la voluntad. ¿Cómo funciona? Cuando nos enfrentamos a una práctica o cuando no es que nos enfrentamos, sino cuando abrimos esta invitación de una práctica como la de esta lección, donde se nos pide observar los pensamientos sin juzgar y ver que no significan nada, es normal que aparezca resistencia. Esta resistencia se puede manifestar como dificultad para no juzgar los pensamientos, culpa por estar juzgando demasiado o por pensar demasiado, sensación de que algunos pensamientos son demasiado importantes como para soltarlos, darme cuenta de que mis pensamientos van demasiado rápido y que eso me dé temor, frustración porque siento que no está funcionando la lección o que no entiendo cómo esto me va a dar un resultado o va a lograr algo en algún momento, ¿no? Entonces esta frase que te dejo es una frase que crea un puente entre la resistencia y la rendición. Entonces, que se me permita estar dispuesta, es decir, no estoy exigiéndome estar dispuesta ya mismo porque puedo que en este momento no esté dispuesta. Solo pido que se me permita la disposición. Esto abre un espacio interno porque deja de ser un esfuerzo personal y se convierte ya en una entrega. Y luego continúa que se me permite estar dispuesta a progresivamente y con mucha compasión soltar y quitar el significado que le he dado a mis pensamientos. Progresivamente, es decir, reconoce que este es por ahora, es un proceso y que no tengo que hacerlo perfecto de inmediato. También evita de alguna manera que usemos la práctica como otra forma de autoexigirnos y cuando decimos como soltar o quitar el significado, nos recordamos que el significado lo pusimos nosotros y que por lo tanto podemos dejarlo ir progresivamente y con mucha compasión. ¿Por qué es tan efectiva? Y con esto cerramos esta lección. Porque en lugar de forzarnos a aplicar la lección desde el control o la autoexigencia, algo que por ejemplo yo hacía la primera vez que hice mi círculo de 365 días con el curso, sí notaba esta sobreexigencia de me quiero liberar del sufrimiento que veo dentro. Y entonces me exijo hacer las lecciones perfectamente, ¿no? Entonces esta frase como que diluye un poquito esa sensación de autoexigencia y nos permite entrar en la práctica desde suavidad, desde apertura y desde entrega, ¿no?
y no estamos tratando de arrancar el significado de los pensamientos a la fuerza, sino que nos estamos permitiendo poco a poco ver que no tenían el significado que pensábamos en primer lugar. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.